Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Primaria. Volumen 2. Tema 21. Resolución de problemas. Diferentes clases y métodos de resolución. Planificación, gestión de los recursos, representación, interpretación y valoración de los resultados. Estrategias de intervención educativa. En la redacción de algunos de sus apartados, el opositor A deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar, en relación al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Introducción. Las matemáticas están presentes en casi cualquier actividad humana. Poseen un valor propio y constituyen un conjunto de ideas y formas de actuar que permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener información nueva y conclusiones que inicialmente no estaban explícitas. Uno de los ejes principales de la actividad matemática son los procesos de resolución de problemas, los cuales deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje matemático a lo largo de la etapa, puesto que constituyen la piedra angular de la educación matemática. Se debe favorecer no solamente como competencia específica del área, sino como método para su aprendizaje. Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema hay un gran descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto, pero si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por propios medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. Polya, 1984. La resolución de problemas es un contenido prioritario en el área de matemáticas porque es un medio de aprendizaje y refuerzo de contenidos, da sentido aplicativo al área. La importancia de la solución de problemas en la enseñanza se pone de manifiesto en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, BOEN 340 de 30 de diciembre de 2020, y en el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Entre los objetivos de la etapa de la educación primaria, incluye el siguiente. G. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. En la resolución de un problema se requieren y utilizan muchas de las capacidades básicas: leer comprensivamente, reflexionar, establecer un plan de trabajo que se va revisando durante la resolución, modificar el plan si es necesario, comprobar la solución si se ha encontrado, comunicar y discutir los resultados. La resolución de problemas contribuye al desarrollo de actitudes como la flexibilidad en la búsqueda de soluciones alternativas, la exploración de nuevas posibilidades, la valoración de distintos puntos de vista, la confianza en las propias habilidades y la autoestima. Además, ayuda a valorar la utilidad de los conocimientos matemáticos en la vida cotidiana. 1. Resolución de problemas. El Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, la resolución de problemas pasa a formar parte de los ejes o procesos. Anteriormente formaba parte de los bloques de contenidos. En general, las matemáticas son más competenciales y más significativas. Para la resolución de problemas, hay que crear el ambiente en el aula en donde las actividades deben ser abiertas, que den opción a utilizar diferentes estrategias. 1,1. Concepto de problema.
Los términos problema y ejercicio suelen confundirse con bastante frecuencia. Así, en el contexto escolar usamos en muchas ocasiones la denominación de problemas para designar incorrectamente ejercicios de aplicación de un concepto o un algoritmo ya conocido por el alumnado. Por ello, consideramos necesario delimitar las características esenciales de un problema. Un problema es algo a lo que te enfrentas sin saber cómo resolverlo. Un problema es un reto en el que hay que activar una serie de estrategias, procesos y habilidades para resolverlo. Un problema lo podemos definir como una situación en la que se pretende alcanzar una meta cuya consecución está bloqueada, ya sea por falta de recursos de información. El sujeto no debe conocer a priori el camino para alcanzar la meta, pues si no, no sería un problema, sería un ejercicio. El carácter de obstáculo que debe tener todo problema se refleja en las definiciones dadas por diversos autores. Entre las distintas definiciones, sacamos como conclusión que un problema es una situación dificultosa para la que debe darse una solución que no es evidente para el sujeto que se enfrenta a ella. 1,2. Etapas de la resolución de un problema. Desde principios del siglo XX, diferentes autores han propuesto pasos, fases o etapas para poder resolver problemas con éxito. Este aspecto es importante, pues nos puede proporcionar indicaciones de cómo abordar la resolución de un problema. En general, el proceso para resolver un problema sería: A. Razonamiento y prueba. Plantear el problema. Resolver el problema mediante herramientas. Comprobar la solución para ver si hay error y dónde. B. Ver las conexiones, es decir, las ideas que se relacionen en la mente. Conexiones dentro de las matemáticas, dentro del mismo sentido o de otro. Matemáticas. Fuera del aula, conexiones con la vida cotidiana. Conectar para ser más competente. Matemáticas. Realidad cotidiana. C. Identificar, comunicar y representar. No solo hay que hablar bien, sino que hay que saber escuchar. Hay que transmitir a los niños saber escuchar. La representación se puede comunicar también gráficamente, con material manipulativo, con tecnología, por escrito. Entre diversos autores destaca el profesor George Polya. Para Polya, el proceso de resolución de un problema transcurre en 4 fases: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución obtenida. Primera fase: comprender el problema. Consiste en un análisis del enunciado en el que se indique las partes del problema, la incógnita, los datos y las condiciones o restricciones. Esta fase tiene una importancia capital, pues no es posible resolver un problema si no se ha comprendido. Segunda fase: concebir un plan. Elaborar un plan de acción para resolver el problema implica establecer una conexión entre los datos, las condiciones y el requerimiento del problema. Para ello, el resolutor debe recurrir a una serie de estrategias típicas de los procesos de resolución de los problemas. Las estrategias para resolver problemas se refieren a las operaciones mentales utilizadas por los estudiantes para pensar sobre la representación de las metas y los datos, con el fin de transformarlos y obtener una solución. Poyoli, 1999. Pueden ser: estrategias heurísticas. Uso de algoritmos. Procesos de pensamiento divergente. Las estrategias heurísticas. Este método no constituye en sí mismo una estrategia, sino un conjunto de procedimientos generales que permiten seleccionar las estrategias más adecuadas que acerquen a la solución. El uso de algoritmos, de acuerdo a Poyoli, 1999, se refiere a procedimientos más específicos que indican paso a paso la solución de un problema. Los algoritmos, al contrario de los métodos heurísticos, constituyen estrategias específicas que garantizan el alcance de los objetivos o solución del problema. Finalmente, los procesos de pensamiento divergente se refieren a una estrategia relacionada con la creatividad, originalidad e inspiración. Implica la generación de perspectivas o enfoques alternativos de solución. Tercera fase: ejecutar el plan. Consiste en llevar a cabo el plan establecido. Durante este proceso se debe comprobar que cada uno de los pasos es correcto.
Antes de dar un paso se debe pensar en lo que se consigue con ello. Cuando surge una dificultad que impida seguir avanzando, se debe volver al principio, recordar las ideas y empezar de nuevo. Cuarta fase: examinar la solución obtenida. Consiste en comprobar y analizar la solución obtenida, si satisface las condiciones del problema, si es posible y razonable, si podría existir otra solución diferente, etc. También se debe hacer una reflexión sobre todo el proceso seguido para llegar a la solución. A partir de los planteamientos de Polya, Schoenfeld, 1985, propuso un método de resolución que se desarrolla en 3 etapas: análisis, exploración y comprobación de la solución obtenida. 2. Diferentes clases y métodos de resolución. En la resolución de un problema están implicados una serie de procesos mentales como representación del problema, aislamiento de la información relevante, organización de la información, planificación de estrategias de resolución, aplicación de procedimientos adecuados, verificación de la solución, revisión y supervisión de todo el proceso de resolución. Los métodos de resolución de problemas establecen una serie de pasos o etapas que sirven para enfatizar el pensamiento consciente y para aproximarse analíticamente a la solución, así como también para ofrecer una descripción de los procesos mentales de la persona que resuelve el problema. El método de Polya y el de Schoenfeld, ejemplos de métodos de resolución. Para poder aplicar con autonomía cualquiera de estos métodos de resolución, se necesita un cierto nivel de desarrollo, ya que requieren de un pensamiento reflexivo que el estudiante alcanza por completo al final de la etapa de educación primaria. No obstante, desde el inicio de dicha etapa, mediante instrucción guiada, se debe inducir al alumnado a seguir los pasos de un método de resolución. La reducción progresiva de las ayudas le proporcionará una autonomía mayor. En el ámbito escolar, los problemas que resuelven los alumnos son de naturaleza verbal y referidos a la realidad, es decir, se presentan a través de un texto escrito o de una narración oral y con situaciones cercanas. La comprensión de una situación problematizada, en la que se interviene desde el ámbito matemático, es siempre el primer paso hacia su resolución. Una buena representación o visualización del problema ayuda a su interpretación, así como a la identificación de los datos y las relaciones más relevantes. La comprensión de situaciones problematizadas no se realiza únicamente sobre los mensajes verbales escritos, sino que incluye también los mensajes orales, los mensajes visuales a través de dibujos, imágenes o fotografías, o situaciones cotidianas o mensajes con materiales manipulativos concretos que supongan un reto. Con ello, se persigue que el alumnado comprenda su entorno cercano, y se pretende dotarlo de herramientas que le permitan establecer una correcta representación del mundo que lo rodea y afrontar y resolver las situaciones problemáticas que se le presenten, tanto en la escuela como en su vida diaria. Existen muchas clasificaciones de los problemas. Los criterios de clasificación de las mismas obedecen a la finalidad de los estudios realizados por sus autores. Las primeras actividades de resolución de problemas que realizan los alumnos en la escuela corresponden a problemas aritméticos. Este hecho, unido a la complejidad de la estructura textual de este tipo de problemas, justifica que prestemos atención especial a los problemas aritméticos. Los problemas aritméticos, dependiendo de que en su resolución sea necesario realizar una o más operaciones aritméticas distintas o la misma varias veces, se clasifican en problemas de una etapa y problemas de más de una etapa, respectivamente. Puig y Cerdán, 1988. En función del tipo de operación aritmética implicada, los problemas de una etapa se clasifican en problemas de estructura aditiva, si la operación es la suma o la resta. Problemas de estructura multiplicativa, si la operación es la multiplicación o la división. 2,1. Problemas de estructura aditiva. 2.1,1. Clasificación. Desde el punto de vista de su estructura semántica, los problemas de estructura aditiva se clasifican en 4 grandes grupos: Carpenter y Moser, 1984. Problemas de cambio.
Una cantidad inicial crece cambio juntando o decrece cambio separando al ejercerse una acción sobre ella. Problemas de combinación. Relación del tipo parte-parte-todo, sin que exista ningún tipo de acción. Problemas de comparación. Relación de comparación más que o menos que, sin que exista ningún tipo de acción. Problemas de igualación. Comparación, tantos como, y cambio por una acción basada en la comparación. Esta clasificación guarda relación con los procesos utilizados por los niños en la resolución de problemas aritméticos, de ahí su importancia. A. Problemas de cambio. En los problemas de cambio, una cantidad inicial es sometida a una acción explícita o implícita que la modifica, y pueden resolverse juntando o separando objetos. El cambio transcurre en el tiempo y se pueden distinguir tres momentos diferentes: antes del cambio, el instante del cambio y después del cambio. Intervienen tres cantidades: inicial, final y de cambio, o diferencia entre la cantidad inicial y la final. Si el problema implica cambio juntando objetos, la cantidad inicial crece, y si es separando objetos, la cantidad inicial decrece. B. Problemas de combinación. En los problemas de combinación se describe una relación entre conjuntos del tipo parte-parte-todo, sin que exista ningún tipo de acción. Dependiendo de que la incógnita sea una de las partes o el todo, se distinguen dos tipos de problemas de combinación. C. Problemas de comparación. Los problemas de comparación presentan una relación de comparación entre dos cantidades sin que exista ningún tipo de acción. Las tres cantidades que intervienen en el problema se denominan cantidad de referencia, cantidad comparada y diferencia. La cantidad de referencia es la que aparece a la derecha de la expresión más que o menos que, y la cantidad comparada a la izquierda. Como cualquiera de las tres cantidades puede ser la incógnita y la relación de comparación puede ser más que o menos que, podemos encontrar 6 tipos de problemas de comparación. D. Problemas de igualación. Los problemas de igualación contienen elementos de los problemas de comparación y de cambio. La comparación viene dada por el comparativo de igualdad, tantos como, y el cambio por una acción implícita basada en la comparación de dos cantidades distintas. La estructura básica de este tipo de problemas es la de los problemas de comparación. Como la incógnita puede ser cualquiera de las tres cantidades que intervienen, de referencia, comparada y diferencia, y el cambio puede ser crecer o decrecer, podremos distinguir 6 tipos de problemas de igualación. 2.1.2. Estrategias de resolución. Las estrategias que usan los niños para resolver problemas de estructuras aditivas son de 3 tipos diferentes: modelación directa con objetos o con los dedos, conteo de secuencias o estrategias de contar y hechos numéricos. Las primeras estrategias que utilizan son de modelación directa, posteriormente son reemplazadas por estrategias de contar, que a su vez son sustituidas más tarde por el uso de hechos numéricos. A. Estrategias de modelación directa. La modelación directa consiste en utilizar objetos, fichas, palitos, canicas, etc., o los dedos para representar los elementos de los conjuntos y ejecutar con ellos las acciones descritas en el problema. La estrategia de modelación directa que utilizan los discentes para resolver los problemas que implican suma es contar todos. Para los problemas de restas usan 5 estrategias diferentes: separar desde, separar hasta, añadir hasta, emparejar y ensayo y error. A continuación describiremos cada una de estas estrategias. Contar todos. Esta estrategia consiste en representar los dos conjuntos con objetos o con los dedos, y después de unirlos, contar los elementos del conjunto resultante comenzando por el 1. Los discentes utilizan esta estrategia para resolver problemas de cambio, juntando en los que la incógnita es la cantidad final y problemas de combinación en los que la incógnita es el todo. Separar desde. Consiste en representar la cantidad mayor mediante objetos o los dedos, y después de separar la cantidad menor, contar los elementos del conjunto resultante. Esta estrategia se utiliza para resolver los problemas de cambio, separando en los que la incógnita es la cantidad final. Separar hasta. Consiste en representar la cantidad mayor, y después de separar objetos hasta que el conjunto resultante represente a la cantidad menor,
contar los objetos que se han separado. Esta estrategia se utiliza para resolver los problemas de cambio, separando en los que la incógnita es la cantidad de cambio. Añadir hasta. Consiste en representar la cantidad menor, y, después de añadir objetos hasta que el conjunto resultante represente a la cantidad mayor, contar los objetos que se han añadido. Esta estrategia se utiliza para resolver los problemas de cambio, juntando en los que la incógnita es la cantidad de cambio. Emparejar. Consiste en representar los dos conjuntos y, después de establecer una correspondencia 1 a 1 entre los dos conjuntos, contar los elementos sobrantes no emparejados. Esta estrategia se utiliza para resolver los problemas de comparación en los que la incógnita es la diferencia. Ensayo y error. Los problemas de cambio juntando o separando son difíciles de modelar cuando la incógnita es la cantidad inicial, ya que no pueden representarla. Algunos estudiantes resuelven este tipo de problemas mediante ensayo y error de la siguiente forma. Parten de una cantidad inicial arbitraria, ejecutan las acciones descritas en el problema y cuentan la cantidad final que obtienen. Si esta cantidad no coincide con la que tendría que haber obtenido, comienza de nuevo el proceso. La comparación entre estas cantidades, después de cada prueba, permite que el discente decida las modificaciones que tiene que hacer en la cantidad de partida, para, en el siguiente ensayo, acercarse más a la solución. B. Estrategias de contar. Las estrategias de contar son más eficientes y menos mecánicas que las de modelación directa. El uso de estas estrategias significa que el discente se ha dado cuenta de que no es necesario construir la secuencia completa para contar. El uso de objetos o dedos durante la resolución de un problema no significa que el discente esté utilizando una estrategia de modelación directa. En la modelación directa utiliza los objetos o los dedos para representar objetos reales y ejecutar con ellos las acciones del problema, mientras que en las estrategias de contar los utiliza únicamente como referencias de la secuencia de contar. Así, ante el siguiente problema, María tiene 4 canicas y Juan le da 3 más. ¿Cuántas canicas tiene ahora? Si el discente levanta 4 dedos de una mano y 3 de la otra, y a continuación cuenta todos los dedos levantados comenzando por el 1, está utilizando una estrategia de modelación directa, contar todos. En cambio, si dice 4 y a continuación cuenta 5, 6, 7 levantando un dedo cada vez que dice un número, entonces está utilizando una estrategia de contar. Los dedos los utiliza como una referencia visual que le indica cuándo tiene que parar de contar, porque ya ha añadido 3. En los problemas de sumas, las estrategias de contar que utilizan los discentes son contar desde el primero y contar desde el mayor. En los problemas de resta se utilizan las siguientes estrategias de contar: contar hasta, contar hacia atrás desde y contar hacia atrás hasta. Contar desde el primero. Consiste en realizar el recuento comenzando por el número que aparece en el problema en el primer lugar. La secuencia de conteo termina cuando el número de pasos contados que representan el segundo sumando se ha completado. Esta estrategia reemplaza a la de modelación directa, contar todos. Contar desde el mayor. Es similar a la anterior, pero el recuento comienza por el sumando mayor. Es una evolución de la estrategia anterior, pues antes de comenzar el recuento el discente compara los dos sumandos para ver cuál es mayor. Contar hasta. Consiste en contar hacia adelante comenzando por el número más pequeño, hasta llegar al número más grande. La solución se obtiene contando el número de palabras de la secuencia, nombre de los números empleados en la secuencia. Por ejemplo, si el número menor es 4 y el mayor 7, el discente dice 5, 6, 7. Como en la secuencia ha nombrado 3 números, la respuesta es 3. Esta estrategia reemplaza a la de modelación directa, añadir hasta. Contar hacia atrás desde. Consiste en contar hacia atrás comenzando por el número mayor. El número de pasos hacia atrás que hay que dar es el número menor, y la solución es el último número nombrado en la secuencia. Esta estrategia reemplaza a la de modelación directa, separar desde. Contar hacia atrás hasta. Consiste en contar hacia atrás empezando por el número mayor, hasta llegar al número menor. La solución se obtiene contando el número de palabras de la secuencia.
Esta estrategia reemplaza a la de modelación directa, separar hasta. C. Hechos numéricos. Un hecho numérico es una relación entre números. Por ejemplo, 3 más 2 es igual a 5, 4 menos 2 es igual a 2, etc. Ciertas combinaciones numéricas como los dobles, 1 más 1 es igual a 2, 2 más 2 es igual a 4, 3 más 3 es igual a 6, etc. Y las sumas que dan 10, 1 más 9 es igual a 10, 2 más 8 es igual a 10, 3 más 7 es igual a 10, etc. Se aprenden antes de que se conozcan completamente las tablas de sumar. Las estrategias basadas en derivar hechos numéricos se apoyan en la comprensión de las relaciones entre los números. Apoyándonos en el enunciado del problema que ofrecemos a continuación, veremos ejemplos del empleo de hechos derivados. María tiene 5 canicas y Juan le da 7 más. ¿Cuántas canicas tiene ahora? Resolveremos el problema de 3 formas diferentes. Primera forma, 5 y 5 son 10. Pero esto es 5 y 7. Esto es 2 más, así que son 12. Segunda forma, 7 y 7 son 14. Pero esto es 5 y 7. Esto es 2 menos, así que son 12. Tercera forma, si quito 1 a 7 y se lo doy a 5, queda 6 y 6, así que son 12. 2 1,3. Niveles de desarrollo. Las edades en las que los niños usan las diferentes estrategias descritas anteriormente varían con los individuos. Así. Nivel 1. Al inicio de la etapa de educación primaria, la mayoría de los discentes son capaces de resolver algún tipo de problemas usando estrategias de modelación directa. Nivel 2. Transición a la estrategia de contar. Nivel 3. Algunos discentes son capaces de usar estrategias de contar. Nivel 4. Hechos numéricos. Solamente unos pocos discentes usan hechos numéricos o hechos derivados. 2,2. Problemas de estructura multiplicativa. Para resolver problemas de estructura multiplicativa, los discentes utilizan 3 tipos de estrategias. Modelación directa, estrategias basadas en el conteo, la suma y la resta, y hechos numéricos derivados. 2,1. Estrategias de modelación directa. Son las primeras estrategias que utilizan los discentes para resolver problemas de estructura multiplicativa. Consiste en utilizar objetos para representar los conjuntos y modelar con ellos las acciones y relaciones descritas en el problema. La estrategia de modelación que usan los discentes para resolver los problemas de multiplicación es el agrupamiento. Para resolver los problemas de división utilizan 2 estrategias distintas, medida y reparto. Agrupamiento. Consiste en formar conjuntos, cada uno con igual número de elementos, y después contar el número total de elementos. El número de elementos de cada conjunto y el número de conjuntos que debe formar están explícitos en el enunciado del problema. Medida. Esta estrategia es utilizada para resolver problemas de división medida. En este tipo de problemas los datos son el número total de elementos y el número de elementos de cada conjunto, y la incógnita es el número de conjuntos. La estrategia de medida consiste en coger tantos objetos como indique el número total dado y formar con ellos grupos iguales. El número de elementos de cada grupo es el otro dato del problema. Finalmente se cuenta el número de grupo formados. Reparto. Esta estrategia se utiliza para resolver problemas de división partitiva. Este tipo de problemas consiste en repartir una cantidad en un número determinado de partes iguales, es decir, los datos son el número total de elementos y el número de conjuntos, y la incógnita es el número de elementos de cada conjunto. La estrategia de reparto consiste en coger tantos objetos como indique el número total dado, y repartirlos equitativamente entre el número de grupos explicitado en el enunciado del problema. Por último se cuenta el número de objetos de uno de los grupos. 2,2. Estrategias basadas en el conteo, la suma y la resta. Estas estrategias van reemplazando paulatinamente a las estrategias de modelación directa. Las estrategias que utilizan los estudiantes para resolver los problemas de estructura multiplicativa son conteo a saltos, suma reiterada, conteo hacia atrás a saltos, resta reiterada y ensayo y error.
Conteo a saltos. Consiste en contar hacia adelante de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Esta estrategia se utiliza para resolver los problemas de multiplicación y de división medida. En los problemas de multiplicación, la amplitud de los saltos corresponde al número de elementos de cada conjunto. Este número también es el de partida, y el número de saltos que hay que dar corresponde al número de conjuntos. En los problemas de división medida, el número de saltos que hay que dar es desconocido, pero se conoce el número al que hay que llegar. Para resolverlo se cuentan los saltos que hay que dar desde el número de partida al número de llegada. Suma reiterada. Esta estrategia es similar a la anterior, pero en lugar de saltos se realiza una suma repetida. El sumando que se repite equivale a la amplitud de los saltos, y el número de veces que se repite corresponde al número de saltos que hay que dar. Conteo hacia atrás a saltos. Esta estrategia se usa para resolver los problemas de división medida. En este caso, el número de partida es el número total dado, y tanto el número de llegada como la amplitud de los saltos se corresponden con el número de elementos de cada conjunto. El problema se resuelve contando los saltos que hay que dar desde el número de partida al número de llegada. Resta reiterada. Esta estrategia es similar a la anterior, pero en lugar de saltos hacia atrás se realiza una resta reiterada. El minuendo de esta resta equivale a la amplitud de los saltos, y el número de veces que se reitera la resta corresponde al número de saltos que hay que dar. Ensayo y error. En los problemas de división partitiva el número de elementos de cada conjunto es desconocido, y para usar una estrategia de conteo a saltos, o de suma reiterada, es necesario estimar dicho número. Mediante el procedimiento de ensayo y error, las sucesivas estimaciones se aproximan cada vez más a la solución del problema, hasta que finalmente se logra el resultado esperado. 2.2,3. Hechos derivados. Al igual que ocurre con la suma, los estudiantes aprenden algunos hechos numéricos antes de conocer las tablas de multiplicar. Estos hechos, así como los que derivan de ellos, los utiliza el discente para resolver problemas de estructura multiplicativa. 3. Planificación, gestión de los recursos, representación, interpretación y valoración de los resultados. En este apartado estudiaremos los procesos cognitivos que intervienen en la resolución de problemas. La teoría del procesamiento de la información considera el problema como activador de un traductor cognitivo que lo convierte en una representación mental interna y genera las técnicas que conducen a la solución. Ernest y Newell, 1969. Bajo esta perspectiva, podemos considerar que en la resolución de problemas intervienen dos tipos de procesos mentales: procesos de compresión y representación interna y procesos de búsqueda de la solución. 3,1. Procesos de comprensión. Representación del problema. La comprensión se puede definir como una representación conceptualmente ordenada de las relaciones entre las partes de la información recibida y entre esa información y los conocimientos y experiencias del sujeto. Wiltrock, 1990. Comprender el problema implica transformar la información recibida en una representación interna e integrarla en un esquema cognitivo que permita darle significado. Los esquemas cognitivos son estructuras mentales que permiten organizar y almacenar tanto las experiencias pasadas como las futuras. Sánchez Cánovas, 1987. Las principales características de los esquemas cognitivos son las siguientes. Representan una estructura general que se puede utilizar en una amplia gama de situaciones para ubicar la información recibida. Se organizan en torno a un tema. Existen en la mente como un conocimiento. Facilitan la comprensión, pues contienen huecos que han de ser llenados por la información entrante. La teoría del procesamiento de la información denomina al proceso de comprensión representación del espacio del problema. La facilidad o dificultad para resolver un problema depende de la medida en que el espacio del problema refleje fielmente las características objetivas del problema, las metas, los datos y las restricciones. La representación del problema no es una entidad estática,
sino que se va transformando a medida que se avanza en la búsqueda de la solución. Con bastante frecuencia la vía de solución del problema no se obtiene a partir de la representación inicial, y es necesario generar otras representaciones más elaboradas que conduzcan a la solución. Para conseguir esta generación progresiva de representaciones, es necesario agregar elementos que vayan enriqueciendo cada representación del problema. Por último, para evaluar la solución y el proceso, el sujeto debe disponer de elementos comparadores, que son representaciones de cómo debería haber sido ejecutada la tarea y cómo ha sido ejecutada. Así el sujeto obtiene una representación general de cómo se desarrolló el proceso de resolución. En el ámbito escolar, la representación inicial del problema es una de las dificultades principales con las que se encuentran los discentes. Por ello, es necesario desarrollar estrategias que faciliten la representación de los problemas. Estas estrategias pueden ser específicas para un tipo concreto de problemas, o generalizables a problemas de diversos tipos. Entre las estrategias que pueden ser aplicadas a problemas de diferentes tipos, destacamos las siguientes. Dramatizaciones o simulaciones y puesta en acción. Consisten en simular la situación del problema y llevar a cabo las acciones descritas en el enunciado del mismo. Representaciones lineales. Son útiles para solucionar problemas en los que intervienen una sola variable. Se construyen marcando en una recta, que representa la magnitud de la variable, las posiciones relativas de aquellos valores citados en el enunciado. Ejemplo: María tiene 4 bolas de colores diferentes, verde V, roja R, azul A y blanca B. La bola verde pesa menos que la azul, pero más que la blanca. La bola roja pesa más que la verde, pero menos que la azul. ¿De qué color es la bola más pesada? Para obtener la representación, primeramente se traza una recta. Cada punto de la recta corresponde a un valor del peso. A continuación se marcan en la recta los puntos correspondientes a los pesos de las bolas, teniendo en cuenta las relaciones dadas en el enunciado del problema y que si nos desplazamos hacia la derecha sobre recta crece el peso. En este caso la representación obtenida conduce de forma automática a la solución del problema. La bola más pesada es la de color azul. Cuando la variable que interviene en el problema es la longitud, la altura, el tamaño, etc., la representación puede hacerse con dibujos figurativos de los elementos. Así, si la variable del problema anterior fuese el tamaño de las bolas en lugar del peso, al dibujar las bolas teniendo en cuenta las relaciones del enunciado, se obtendría la siguiente representación. Representaciones tabulares tablas. Son útiles para solucionar problemas en los que intervienen dos variables. Se obtienen transcribiendo los datos del enunciado del problema a una tabla de doble entrada, una entrada para cada variable. Otras estrategias que suelen aplicarse a diferentes tipos de problemas son los diagramas de flujo y los diagramas de árbol. 3,2. Procesos de búsqueda de la solución. Recursos cognitivos. Para llegar a la solución del problema, se utilizan 3 tipos de recursos cognitivos. Recursos cognitivos específicos o conocimiento de base. Son los conocimientos matemáticos del resolutor, es decir, las herramientas matemáticas que tiene a su disposición. Recursos cognitivos generales o heurística. Corresponden a estrategias y técnicas generales de resolución de problemas de una gran variedad de dominios. Son las denominadas estrategias heurísticas, algunas de las cuales habíamos descrito al principio de este tema. Estas estrategias, como dijimos, son procesos de acción que guían y facilitan la resolución del problema, pero no garantizan su solución. Recursos metacognitivos. Son los responsables del control y la gestión de todos los recursos cognitivos. Las estrategias metacognitivas son procesos cognitivos conscientes que planifican, dirigen, controlan y evalúan todo el proceso de resolución de problemas. Durante la etapa de educación primaria es preciso facilitar al alumnado la adquisición de conocimientos y el desarrollo de estrategias que le permitan abordar, cada vez con mayor autonomía, los procesos de resolución de problemas. En este sentido, se debe incidir en los siguientes aspectos. Ampliación del conocimiento de base. Recursos cognitivos específicos.
La representación inicial del problema, así como la planificación del proceso de resolución, dependen en buena medida de los conocimientos del discente sobre la materia del problema que debe resolver. Desarrollo de estrategias generales de resolución de problemas, recursos cognitivos generales. Disponer de un repertorio adecuado de estrategias generales, análisis medios-fin, ensayo y error, etc., facilita la planificación del proceso de resolución de problemas. Toma de conciencia del proceso de pensamiento. Recursos metacognitivos. Tener conciencia de sus propios pensamientos contribuye a la mejora de las habilidades implicadas en los procesos de resolución de problemas. El docente debe estimular al alumnado a verbalizar sus pensamientos, llamar su atención sobre los aspectos relevantes del proceso de resolución y hacerles reflexionar sobre el proceso seguido. 4. Estrategias de intervención educativa. Está bien justificado que todos los textos de matemáticas contengan problemas. Los problemas pueden incluso considerarse como la parte más esencial de la educación matemática. Polya, 1968. Los contextos en la resolución de problemas proporcionan un amplio abanico de posibilidades para la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado, así como de las diferentes competencias, con una perspectiva global, fomentando el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, con especial atención a la igualdad de género, la inclusión y la diversidad personal y cultural. Estos contextos deberán ser variados e incluir al menos el personal, el escolar, el social, el científico y el humanístico. Ofrecen una oportunidad para integrar las 8 competencias clave e incluir el planteamiento de los grandes problemas medioambientales y sociales de nuestro mundo, o problemas de consumo responsable en su realidad cercana, fomentando que el alumnado participe de los mismos y se implique activamente en su futuro. Según el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, la resolución de problemas constituye el primero de los 5 ejes fundamentales de las competencias específicas. La resolución de problemas se debe favorecer no solo como competencia específica del área, sino como método para su aprendizaje. Es una actividad presente en la vida diaria y a través de la cual se ponen en acción otros ejes del área como el razonamiento y el pensamiento computacional, la representación de objetos matemáticos y el manejo y la comunicación a través del lenguaje matemático. En el área de matemáticas, la resolución de problemas es un eje con entidad propia, es vertebrador del resto de los ejes. En este nuevo currículum, el cambio está fundamentalmente en el enfoque. Como ejemplo, podemos estudiarlo en la competencia específica 2, aunque todas se relacionan entre sí constituyendo un todo interconectado. 2. Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su validez desde un punto de vista formal y en relación con el contexto planteado. La resolución de problemas constituye una parte fundamental del aprendizaje de las matemáticas, como objetivo en sí mismo y como eje metodológico para la construcción del conocimiento matemático. Como objetivo en sí mismo, entran en juego diferentes estrategias para obtener las posibles soluciones: analogía, ensayo y error, resolución inversa, tanteo, descomposición en problemas más sencillos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: STM1, STM2, CPSA4, CPSA5, CE3. La adquisición de las competencias específicas constituye la base para la evaluación competencial del alumnado y se valorará a través de los criterios de evaluación. Al no existir una vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes básicos, las competencias específicas se evaluarán a través de la puesta en acción de diferentes saberes asociados a los criterios de evaluación, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre ellos. A modo de ejemplo, desarrollamos la competencia específica 2 con sus saberes básicos y sus criterios de evaluación para el primer ciclo, primer curso. Donde, Berrow 157/2022. A.
Equivale al sentido numérico. B. Al sentido de la medida. C. Al sentido espacial. D. Al sentido algebraico. E. Al sentido estocástico. F. Al sentido socioafectivo. Para el criterio de evaluación 2,1, identificar alguna estrategia a emplear para resolver un problema de forma guiada, mostrando interés en la resolución. A. Sentido numérico. A3. Sentido de las operaciones. A3,3. Elementos de un problema. Enunciado, datos, pregunta, operación y solución. Fases para su resolución. A3,4. Desarrollo de estrategias personales para resolver problemas, investigaciones y pequeños proyectos de trabajo. D. Sentido algebraico. D2. Modelo matemático. D2,1. Elementos de un problema. Enunciado, datos, pregunta, operación y solución. Fases para su resolución. D2,4. Estrategias y procedimientos para la comprensión y resolución de problemas. Lectura comentada del problema, semejanza con otros problemas resueltos previamente. Para el criterio de evaluación 2,2. Reconocer posibles soluciones de un problema, de forma guiada, siguiendo alguna estrategia básica de resolución, manipulando materiales. A. Sentido numérico. A1. Conteo. A1,2. Estrategias variadas de conteo y recuento sistemático, en situaciones de la vida cotidiana en cantidades hasta el 999. A2,1. Estimaciones razonadas de cantidades en contextos de resolución de problemas. B. Sentido de la medida. B2. Medición. B2,2. Procesos para medir mediante repetición de una unidad y mediante la utilización de instrumentos no convencionales. D. Sentido algebraico. D2. Modelo matemático. D2,2. Utilización de procedimientos y estrategias para la comprensión y la resolución de problemas. D2,3. Proceso guiado de modelización. Dibujos, esquemas, diagramas, objetos manipulables, dramatizaciones, etc., en la comprensión y resolución de problemas de la vida cotidiana. Para el criterio de evaluación 2,3, reconocer y explicar posibles soluciones de un problema a partir de las preguntas previamente planteadas. A. Sentido numérico. A4. Relaciones. A4,4. Explicación de la solución de un problema y su relación con la pregunta planteada. Expresado en una tabla, quedaría de la siguiente manera. Área de matemáticas. Primer ciclo, primer curso. Competencia específica. Criterios de evaluación. Saberes básicos mínimos. 2. Resolver situaciones problematizadas, aplicando diferentes técnicas, estrategias y formas de razonamiento para explorar distintas maneras de proceder, obtener soluciones y asegurar su validez desde un punto de vista formal y en relación con el contexto planteado. 2,1. A3,3. A3,4. D2,1. D2,4. 2,2. A1,2. A2,1. B2,2. D2,2. D2,3. 2,3. A4,4. Situaciones de aprendizaje. Esta área debe abordarse de forma eminentemente experiencial, concediendo especial relevancia a la manipulación, especialmente en los primeros niveles, e impulsando progresivamente la utilización continua de recursos digitales, proponiendo al alumnado situaciones de aprendizaje que propicien la reflexión, el razonamiento, el establecimiento de conexiones, la comunicación y la representación. Del mismo modo, se recomienda combinar diferentes metodologías didácticas que favorezcan unas matemáticas inclusivas y la motivación por aprender, fomentando así en el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes del área. El uso de materiales lúdicos y actividades de alto impacto emocional,
como son los juegos de magia educativa, los juegos de mesa y los materiales manipulativos, están orientados a despertar la atención y el interés del alumnado, de manera que sirvan de elemento motivador del aprendizaje de determinados contenidos, llevando espontáneamente a la investigación y exploración. Las metodologías activas son especialmente adecuadas en un enfoque competencial, ya que permiten construir el conocimiento y dinamizar la actividad del aula mediante el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo. Las situaciones de aprendizaje facilitan la interdisciplinariedad, favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Consideraciones metodológicas. En la etapa de educación primaria, la matemática no debe presentarse al alumnado como un cuerpo de conocimientos definitivamente organizado y acabado, sino como un proceso de búsqueda, de ensayos y errores que persigue la fundamentación de sus métodos y la construcción de significados. La resolución de problemas debe presidir todas las situaciones de aprendizaje desarrolladas en el área. La organización de distintas actividades en función de la búsqueda de soluciones a un problema formulado favorece el desarrollo de estrategias de carácter general. Además, la resolución de problemas ayuda a valorar la utilidad que en la vida cotidiana tienen los conocimientos matemáticos y a desarrollar actitudes como la flexibilidad en la búsqueda de soluciones alternativas, la exploración de nuevas posibilidades, la valoración de distintos puntos de vista, la confianza en las propias habilidades y la autoestima. Por otro lado, la resolución de problemas es una forma adecuada de articulación de estrategias que permite la atención a la diversidad de capacidades y conocimientos previos. La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextualizada, a conectarlos con otras áreas de conocimiento, contribuyendo a su afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico. Los alumnos de educación primaria deben pasar de situaciones problemáticas concretas y sencillas en los 4 primeros cursos de la etapa, relacionadas con el entorno inmediato, a situaciones algo más complejas, al final de la etapa para facilitar la adquisición del pensamiento abstracto. Todas las situaciones de aprendizaje deben de seguir las pautas establecidas por el ROUD 157/2022 de 1 de marzo, expuestas en temas anteriores, en todas las situaciones problemáticas, por tanto, incluyendo los problemas aritméticos escolares, se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una etapa a aquellas de 2 o 3 etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad. En los planteamientos metodológicos se ha de tener en cuenta que el alumnado debe desarrollar y perfeccionar sus propias estrategias, a la vez que adquiere otras generales y específicas que le permiten enfrentarse a las nuevas situaciones con probabilidad de éxito. En este sentido, se brindará al alumnado la oportunidad de familiarizarse con procesos que facilitan la exploración y resolución de problemas. Para conseguir la motivación del alumnado se deben seleccionar bien los problemas, con enunciados sencillos, tomados todos ellos de situaciones y contextos próximos que faciliten la adquisición de los contenidos. Los problemas tienen que estar formulados en términos familiares, excluyendo enunciados que reproduzcan estereotipos sexistas y desde una perspectiva inclusiva. En cuanto a la formulación, se cuidará que puedan comprenderse fácilmente, no solamente el vocabulario matemático, sino también las expresiones usuales, aparentemente sencillas, pero a veces difíciles de entender por el alumnado. Los problemas deben tener un nivel de complejidad adecuado a los conocimientos del alumnado, para que su esfuerzo se vea compensado por el éxito. Para estimular el trabajo reflexivo se deben proponer problemas con datos superfluos, con datos contradictorios o con déficit de datos. Como conclusión de este apartado, queremos señalar que el profesorado debe actuar de guía, interviniendo en los momentos claves, para hacer las sugerencias oportunas y buscar diversos apoyos, manipulativos, gráficos, etc., que faciliten al alumnado la comprensión y la resolución del problema. La resolución de problemas debe entenderse como la esencia fundamental del pensamiento y el saber matemático,
y en ese sentido, ha de impregnar e inspirar todos los conocimientos que se vayan construyendo en la etapa de educación primaria, considerándose como eje vertebrador de todo el aprendizaje matemático y orientándose hacia la reflexión, el análisis, la concienciación y la actitud crítica ante la realidad que nos rodea en la vida cotidiana. El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa personal, promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la lectura comprensiva, la organización de la información, el diseño de un plan de trabajo y su puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el que se ha planteado, y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados seguidos. Introducción. Uno de los ejes principales de la actividad matemática es la resolución de problemas. Soporte principal del aprendizaje matemático a lo largo de la etapa. Contenido prioritario del área de matemáticas. Contribuye al desarrollo de actitudes, flexibilidad, exploración de nuevas posibilidades. 1. Resolución de problemas. 1,1. Concepto de problema. Problema. Situación dificultosa para la que debe darse una solución que no es evidente. Componentes, las metas, los datos, las restricciones y los métodos. Características de un buen problema matemático. 1,2. Etapas de la resolución de un problema. En general, el proceso para resolver un problema sería: A. Razonamiento y prueba. B. Ver las conexiones, es decir, las ideas que se relacionen en la mente. C. Identificar, comunicar y representar. Entre diversos autores destaca el profesor George Polya. Método de Polya. 1. Comprender el problema. 2. Concebir un plan. Estrategias heurísticas. Trabajar en sentido inverso, subir la cuesta, análisis medios fin. Resolver un problema similar más simple, ensayo y error. Uso de algoritmos. Procesos de pensamiento divergente. 3. Ejecutar el plan. 4. Examinar la solución obtenida. 2. Diferentes clases y métodos de resolución. Métodos de resolución de problemas. Pasos que sirven para aproximarse a la solución y posibilitan la toma de conciencia de los procesos mentales implicados en la resolución del problema. Clasificación de los problemas aritméticos según el tipo de operación aritmética implicada. Problemas de estructura aditiva. Problemas de estructura multiplicativa. 2,1. Problemas de estructura aditiva. 2.1,1. Clasificación. Por su estructura semántica. A. Problemas de cambio. B. Problemas de combinación. C. Problemas de comparación. D. Problemas de igualación. 2.1,2. Estrategias de resolución. A. Estrategias de modelación directa con objetos o los dedos. Contar todos, problemas de sumas. Separar desde, problemas de restas. Separar hasta, problemas de restas. Añadir hasta, problemas de restas. Emparejar, problemas de restas. Ensayo y error, problemas de restas. B. Estrategias de contar. Contar desde el primero, problemas de sumas. Contar desde el mayor, problemas de sumas. Contar hasta, problemas de restas. Contar hacia atrás desde, problemas de restas. Contar hacia atrás hasta, problemas de restas. C. Hechos numéricos. Relaciones entre números que se aprenden antes de que se conozcan las tablas de sumar. La comprensión de estas relaciones posibilita derivar hechos numéricos. 2.1,3. Niveles de desarrollo. Nivel 1. Modelación directa. Nivel 2. Transición a las estrategias de contar. Nivel 3. Estrategias de contar. Nivel 4. Hechos numéricos. 2,2. Problemas de estructura multiplicativa. Tipos de estrategias utilizadas. Modelación directa.
Estrategias basadas en el conteo, la suma y la resta. Hechos numéricos derivados. 2.2,1. Estrategias de modelación directa. Agrupamiento, problemas de multiplicación. Medida, problemas de división medida. Reparto, problemas de división partitiva. 2.2,2. Estrategias basadas en el conteo, la suma y la resta. Conteo a saltos, problemas de multiplicación y de división medida. Suma reiterada, problemas de multiplicación y de división medida. Conteo hacia atrás a saltos, problemas de división medida. Resta reiterada, problemas de división medida. Ensayo y error, problemas de división partitiva. 2.2,3. Hechos derivados. Hechos numéricos, así como los que derivan de ellos que se utilizan antes de que se conozcan las tablas de multiplicar. 3. Planificación, gestión de los recursos, representación, interpretación y valoración de los resultados. Procesos mentales que intervienen en la resolución de problemas. Procesos de compresión y representación interna. Procesos de búsqueda de la solución. 3,1. Procesos de comprensión. Representación del problema. Comprender el problema. Transformar la información recibida en una representación interna. La representación del problema se va transformando a lo largo del proceso de resolución. Transita desde un primer estadio, representación inicial, hasta un estadio final, solución. Estrategias que facilitan la representación de los problemas en la escuela. Dramatizaciones o simulaciones y puesta en acción. Representaciones lineales, representaciones tabulares, diagramas de flujo y de árbol, etc. 3,2. Procesos de búsqueda de la solución. Recursos cognitivos. Recursos cognitivos. Recursos cognitivos específicos, conocimiento de base. Recursos cognitivos generales, heurística. Aspectos en los que se debe incidir durante la etapa de educación primaria. Ampliación del conocimiento de base. Desarrollo de estrategias generales de resolución de problemas. Toma de conciencia del proceso de pensamiento. 4. Estrategias de intervención educativa. En la etapa de educación primaria, la resolución de problemas debe presidir todas las situaciones de aprendizaje desarrolladas en el área de matemáticas. Debe servir tanto para aplicar conceptos y procedimientos como para construirlos. En los problemas aritméticos se deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad. El alumnado debe desarrollar sus propias estrategias y familiarizarse con procesos que facilitan la exploración y resolución de problemas, comprensión de la situación matemática, extracción de datos y análisis de los mismos, representación en forma gráfica del problema o situación, etc. El nivel de complejidad de los problemas debe adecuarse a los conocimientos del alumnado. Se deben proponer problemas con datos superfluos, con datos contradictorios o con déficit de datos, para estimular el trabajo reflexivo. El profesorado debe actuar de guía. Conclusión. Resolución de problemas. Eje vertebrador de todo el aprendizaje matemático. Fomenta la autonomía e iniciativa personal, promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo, etc. Blanco B y Blanco L. Contextos y estrategias en la resolución de problemas de primaria. Números, en Revista Didáctica de Matemáticas N71, 2009. Chamorro M.C. Didáctica de las Matemáticas para Primaria. Pesaron Educación. Madrid 2003. Gregorio J.R. La resolución de problemas en primaria, en Revista Sigma N27, 2005. https://www.innovamat.com. Luceño, J.L. La enseñanza-aprendizaje de las competencias aritméticas. Colección Educación. Libros en Red, 2012. Marín M. Competencia matemática en primaria. CCS. Madrid 2010. Pérez Y. y Ramírez R. Estrategias de enseñanza de la resolución de problemas matemáticos.
Fundamentos teóricos y metodológicos, en Revista de Investigación N73, volumen 35. Instituto Pedagógico de Caracas. 2011. Polya G. Mathematical Discovery on Understanding Learning and Teaching Problem Solving. Volumen 2 Willy. Nueva York, 1983. Puch L. y Cerdán, F. Problemas aritméticos escolares. Síntesis. Madrid, 1988. Rico L. Matemáticas para maestros de educación primaria. Pirámide. Madrid 2011. Rico L. y Flores, P. Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación primaria. Pirámide. Madrid 2015. Schoenfeld A. Mathematical Problem Solving. Academic Press. Orlando, 1985. VVAA. La resolución de problemas en matemáticas, teoría y experiencias. Grao. Barcelona, 2002. Normativa legal. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria.